Bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente. Todos estos días estamos a las 7:30 de la noche y cuando así no puedan sintonizarnos, vamos a estar en YouTube, en Vallarino, Panamá y en las redes de Next Panamá. Hoy, por supuesto, tema obligado es lo que ocurrió en el juicio. Yo hace un rato puse un tweet porque realmente, y aunque no debería de verdad tanto, pero estoy gozando lo que hoy ocurrió en la audiencia. No porque no falte mucho y porque no puedan haber momentos agridulces en la audiencia, sino porque es el comienzo de la audiencia y en teoría se estila que siempre la contraparte venga, como quien dice, con lo más fuerte, tratando de impactar en el primer día. Y entonces pues hoy tuvimos un día de esos que de verdad que uno goza y por eso les puse un tweet en el cual yo decía que le iba a echar el cuento de Juancho. Y yo empiezo por el cuento de Juancho porque de verdad que es que así me sentí. A nosotros nos están haciendo repetir este juicio por las razones que todo el mundo conoce. Aquí no es nadie que no conoce las verdaderas razones por las que se está haciendo este juicio de nuevo. Y lo que están tratando de hacer a través de este juicio y cómo lo hacen. Y ahora después les voy a explicar por qué llegamos a tantas conclusiones. Pero cuando yo tenía como 13 años, un día yo estoy en la escuela, salimos en el bus y llega este muchacho que se llama Juancho, se llama Juancho, y éramos compañeros. Y entonces a él lo molestaban y le decían ciertas cosas y uno así medio bully o no, porque no es que uno bulleaba, a uno también lo bulleaban, a uno también lo molestaban, a uno también lo fregaban, pero bueno, entre una de esas se me ocurrió a mí decirle, hey, pasa Juanchopeo. Y eso casi que hace que el tipo se volviera como un loco y me dice a mí que me iba a pegar, que se iba a formar, que me retaba a pelear y tal y cual. Y como yo estaba en el bus, y esto era un viernes, yo le digo, mira, no voy a pelear contigo porque estoy en el bus de la escuela, porque si no te destrampaba la madre. Entonces, 13 años, pelado inmaduro, loco, yo de chico era loco, la gente piensa que ahora que es loco, no, de chico era que era más loco. Pero bueno, el tema es que me dice eso y me dice él, mañana a las 10 de la mañana nos vemos en el Parque Omar. Y bueno, eso fue noche de rumba el viernes y la verdad es que yo ni atención le presté y yo llego el lunes a la escuela. Y cuando yo llego el lunes a la escuela, entonces me empieza a decir la gente, ay, te le acobardaste, y una palabra más fea, pero que significaba eso, aguancho y tal y cual y ta. Y yo me pongo como energúmeno que ese tipo estuviera diciendo que yo me le había acobardado, porque imagínense, podría ser cualquier cosa menos cobarde. Y entonces voy y lo busco en el primer recreo, ¿qué es lo que tú estás hablando de mí? Le doy su respectiva guantera y agarro y me voy para el salón. Y de verdad que fue una guantera. Entonces, nosotros teníamos recreo a las 8 y pico de la mañana. Y el segundo recreo era a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana, perdón. Y entonces me empiezan a decir los compañeros, dice Juancho que le pegaste nada más porque lo agarraste desprevenido. Hoy esto era desde las 8 de la mañana, 9, 10, 11, yo con una rabia que me ponía rojo porque quería agarrarlo nuevo. Y fue a las 11 de la mañana agarro y salgo a ese recreo y cuando salgo, ¿qué es lo que tú estás hablando de mí? Bueno, ahora para que te voy a ir. Y y fue la segunda puñera que se llevó en el mismo día. Pero la verdad es que yo gocé más la segunda que la primera por todo lo que habían estado hablando. ¿Y por qué esta analogía en el día de hoy? Porque así me sentí en el día de hoy. No hay nada más sabroso que haberle pegado a la fiscalía durante los 5 meses pasados que llegar y en el primer día darle la respectiva guantera en la forma en que se la dieron ellos mismos hoy en día. ¿Y por qué yo digo esto? Y ojo, porque esto puede pasarle a cualquiera, puede ser que nos pudiera pasar a nosotros, puede ser lo que sea, pero hoy les pasó a ellos y hoy me toca gozarla. Entonces ellos vienen, ¿qué plantea la fiscalía? Porque para que ustedes entiendan un poquito el caso Pinchazos. El caso Pinchazos arranca con ellos diciendo que un testigo que de la nada, oculto, que se enteró en la calle
producto de una persona que conocía a un tercero que trabajaba en el Consejo Nacional de Seguridad, que esa persona llegó un día a la Fiscalía Auxiliar sin tener nada que ver con el Consejo de Seguridad. Así empieza, esta es la denuncia del 2015. Y entonces, como el fiscal consideró que esa persona podía tener información, le dio una condición de testigo protegido a este desconocido que no sabía lo que era el Consejo, no conocía a nadie del Consejo, sino que él había escuchado eso. Y que había una tercera persona que es con la que esta persona se contactaba, que estaba volcando los correos para mostrar cuán cierto era, que habían correos que si de Balbina, que si habían correos de Michel Doens. Entonces traían era la imagen, no era que sacaban de la computadora, sino era que traían la imagen de un correo con eso. Y después sale y dice, tengo otra prueba, tengo una persona en un video en silueta que termina diciendo lo que pasó en el Consejo. Y aparecía un video en silueta, entiéndase que no se ve a nadie, y con la voz distorsionada, que decía, durante los años 2012 al 2014 se realizaron pinchazos en así. Esto, créanlo, así empieza la denuncia. Entonces, supuestamente, en base a este testigo protegido que hablaba de una persona desconocida, supuestamente la Fiscalía hace esta mega investigación, porque la Fiscalía normalmente hace eso. Si oye a alguien anónimo, ellos le prestan ese nivel de atención, ¿no? Bueno, esto movió todos los aparatos de seguridad del Estado. Esto agarró y empezó a hacer toda la dinámica del caso, como si mínimo hubiera sido, estuviéramos investigando la demolición de las Torres Gemelas de Nueva York. Pues porque se habían pinchado a un grupo de personas. Entonces, de ahí, desde el día 1, ese testigo va y declara 3 veces. Y desde el día 1, el tipo no mencionó en ninguna de esas 3 ocasiones que él declara, menciona a Ricardo Martinelli. Pero obviamente el foco de la investigación se veía que era hacia allá. De hecho, antes de que este testigo dijera nada, las querellas, las cuestiones, todos se identificaban contra Ricardo Martinelli con un error gravísimo, que es que siendo Ricardo diputado del Parlacén, la Fiscalía Auxiliar no debía estar investigando. Entonces tenía que ser él en la Corte Suprema, porque él tenía una prerrogativa de diputado. Entonces hacen toda la investigación de lo que podían hacer en la Fiscalía y de repente dicen, casualmente a esto debe estar relacionado el presidente, porque él era el presidente de la República. Y entonces se van y hacen una inspección allá en un edificio que conocen como el 150 del Consejo Nacional de Seguridad, y dicen, aquí trabaja personal de inteligencia. Y entonces aquí hay un par de lugares en donde hay un par de fotos de un par de dirigentes políticos en la calle, un par de dirigentes ¿cómo se llama?, gremiales, un par de dirigentes sindicales. Eso lo tienen en una computadora en el Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, en base a eso, montan toda esta campaña mediática. Yo antes de seguir, porque esto lo hice meramente para tener un sondeo, y esto nos puede tocar a nosotros también, pero esto es cómo la gente percibe, y esto es importante, que los que de alguna manera, porque yo periodista no soy, para aquellos que me comentaron, yo no soy periodista, yo comunico socialmente, soy una persona de opinión. Lo que yo vierto aquí es mi opinión y trato de centrarla en una información objetiva. Pero el periodista tiene una función distinta. El periodista no debe pedir, el periodista no debe tratar de incidir, el periodista debe informar. Entonces, yo quiero que ustedes vean esta percepción de cómo está el Twitter, que vuelvo y digo, agarra a todos los medios de comunicación. No a todos los periodistas, ojo, pero sí a una parte mayoritaria, el pensar de la gente. Si me ponen, por favor, la gráfica en pantalla. La pregunta mía en Twitter fue, ¿qué tipo de periodismo cree usted que en su mayoría se ejerce en Panamá? Votaron 1.525 personas. 4% piensan que es responsable e imparcial. 31% considera que es con algunos intereses. Y 64% considera sicarios mediáticos. Ojo, la gente estaba cerrada a estas respuestas. Esto no tiene un
pelo de científico, pero sí permite un sondeo, que es precisamente lo que es. ¿Y por qué un sondeo? Porque la gente puede entrar a mi cuenta, que es de Twitter, pero en el segundo que eso se empieza a retuitear, está en las cuentas de las otras y otras personas, y por eso es que los sondeos de Twitter han salido tan válidos y cercanos a las encuestas, porque es que uno no lo puede limitar. Claro, si yo lo limito a mi cuenta, de repente los seguidores de mi cuenta tienen una opinión versus lo de otro, pero cuando eso circula, ahí está la opinión de mucha gente. Y eso es un llamado que empieza hoy, y les voy a decir por qué yo tenía esto. Cuando nosotros tuvimos el juicio, y yo recuerdo que se los decía porque yo estoy con ustedes aquí en la pantalla de televisión desde antes que empezáramos el juicio, y fuimos durante el juicio. Y yo veía titulares de los otros periódicos: Balbina reconoce los correos. Y yo, que estaba dentro del juicio, yo decía, eso que dijeron no es mentira. Ella reconoció un correo. Lo que pasa es que no pudo decir de dónde salió eso, que jamás se hizo una inspección en su computadora, que nunca se verificó, que ella no podía señalar a nadie, Es decir, el titular en sí no mentía, pero omitían decir kilos y kilos de verdad. Y yo me paraba aquí y yo les decía, créanle a quien quieran, pero yo sé lo que está pasando allá dentro del juicio, y yo lo estoy viendo, y no es lo que está pasando en titulares de ciertos medios y en lo que está pasando en ciertas televisoras. Les decía, el que quiera creerme a mí de lo que va a salir el resultado, pues créame si desea. Tiene todo el derecho a no creerme, pero el resultado salió como yo le dije que iba a ocurrir. Y así pasó aquí con el caso de Caja de Ahorro, con el caso de Financial Pacific, con los casos de falsedad que le armaron a Pipo Virsi, con los casos que teníamos nosotros relacionados. A todos los casos que yo les he mencionado aquí han salido como... ¿Por qué? Porque tengo el compromiso de querer ser objetivo. Incluso cuando aquí he tenido casos de adversarios y les han dado una medida, les han dado una cuestión, yo, que mi opinión es que los detesto, pero yo les digo, esa medida está bien dada. O sea, es parte del sistema que es así, y hay que esperar, y toca el tiempo, y uno explica. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre ser una persona que informa y un sicario mediático. Y es que un sicario mediático tiene una agenda personal. Y esa agenda personal, que también la puede tener quien forma opinión, ojo, pero siendo periodista no debes. Pero esa agenda personal es: desbarata a esta persona todos los días en el periódico, desbarátala en esta cuenta de red social, desbarátala todos los días, atácalo por lo bueno, por lo malo, búscale lo que sea, pero esa persona es un asesino de la imagen de esa persona, es un sicario mediático. Entonces, ¿qué pasa? Uno le hace así, lo toca, le secuestra un bien, lo demanda, le hace lo que... ¡Ay! Libertad de expresión, y me están tocando y me están haciendo y tal. Pero no se dan cuenta lo que hacen, porque es que la libertad de expresión en la Constitución dice que hay unos límites, y también dice que hay responsabilidades por lo que se tiene que hacer. Es decir, tú puedes decir lo que te da la gana, pero atente a las consecuencias de lo que tú estás diciendo. Porque si tú estás mintiendo y estás afectando la imagen de alguien, tú tienes que responder por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se creó una especie de cultura semimafia de, si tocas a alguien, eso es contra la libertad de expresión. Pero ellos sí pueden agarrar con la lengua larga que tienen y tratar de desbaratar a quien le da la gana. Un día no es que agarraron y dijeron, no, fulano de tal hizo tal cosa. No, es que todos los días, taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque eso lleva agenda mediática. A veces no es ni la persona, sino es que alguien más arriba de esa persona le ha dicho, agarra esta línea y vete por ahí, tan, porque eso tienes que desbaratarlo de esa manera. Y esas agendas mediáticas causan problemas en el país. Porque ¿qué va a causar? Causan divisiones. Claro que la gente al final de cuentas no es manca, se la aguanta un poco, se la aguanta el otro, pero ya después empiezas a darte cuenta, no, esto no puede ser así. Llegó la hora de defenderse. Y entonces
Cuando a veces ocurren esas cosas, el país se termina dividiendo. Cuando esto se hace en lo privado, no pasa mucho, pero cuando esto se hace orquestado desde el Estado, es muy peligroso. Cuando quien lo hace es el Estado y entra a hacer eso, es muy peligroso. Y aquí, por 5 años, el Estado, durante el gobierno anterior, se gestionó una especie de orquesta mediática de sicarios mediáticos pagados, haciendo un trabajo que era asesinar la imagen de unas personas. Por fortuna, no lograron su cometido y quién sabe esa bomba que activaron les explote en la cara, porque quién sabe el mantener a la persona en los medios haya hecho precisamente el efecto contrario. Y mi apuesta es que así va a ser. Entonces les decía que cuando se armó este caso Pinchazo bajo esta tesis ridícula, porque era ridículo que viniera una persona desconocida. O sea, si yo tengo una persona que va y me echa un cuento, uno en esto trata de usar la lógica. Y entonces vamos a poner, yo soy Alfredo, sí, y viene aquí mi amigo en cámara, y viene y me dice, Alfredo, tú sabes que yo me enteré que hay una gente que está pinchando en el Consejo Nacional de Seguridad. Ah, qué bueno, ok. Porque eso es todo lo que le voy a decir, qué bueno, gracias. Está buena la información, está bueno el chisme. Pero usted cree que yo me voy a poner a ir, yo voy a ir a ser testigo protegido, porque él me dijo algo que no me consta a mí. Y después oye, tú me quieres hacer un video de eso, vamos a hacerte un video en silueta. Y entonces lo filmo a él en silueta y me lo llevo. Mira, aquí tengo evidencia que tengo a él. Y luego me voy a volcar correos en la computadora de él o del amigo de él y digo, mira, aquí traigo CDs con esto, pero yo necesito que me hagan tema de testigo protegido. Entonces, cuando empezaron el juicio la vez pasada, el primer testigo principal que ellos traían, que lo llamaban perito, que trajeron, lo trajeron para decirnos a nosotros que es que habían un montón de correos que habían sido identificados. Pero cuando a ese perito se le empezó a preguntar, señor, ¿a esa diligencia alguna vez acudió algún miembro de la defensa para extraer esos correos de algún lado? No. ¿Y usted personalmente los extrajo o eso venía de otro disco otro disco que me dieron? ¿Y usted extrajo todos los correos que estaban ahí? No. ¿Y usted hizo un peritaje de eso? No. ¿Por qué no lo hizo? Porque no me lo pidieron. Y cuando ellos iban preguntando estas cosas, que era su testigo, y nosotros le preguntábamos, nosotros empezábamos a gozar internamente, porque nosotros decíamos, no puedo creer que realmente, o sea, realmente para nosotros eso era como su testigo, y nosotros decimos, ¿cómo es que esta gente trae esto acá? Y por supuesto, cuando empezamos a ver el tema de las evidencias rotas, eso yo no lo dejé así, eso está alterado. Y los archivos, eso está alterado, los archivos. De hecho, terminaron siendo que se habían hecho en la computadora del exdirector del Consejo Nacional de Seguridad. A ese nivel llegamos a aparecer. Entonces, cuando fue saliendo que no lo había hecho, que el que aparecía en el video no era ningún amigo del testigo protegido, sino era el mismo testigo protegido disfrazado en silueta, que el que supuestamente había pinchado no era un amigo del testigo protegido, sino era el testigo protegido, que el correo no era de ningún amigo de él, sino era del testigo protegido. Nosotros empezábamos a decir, ¿por qué el testigo protegido no está preso? Porque ese es el que debería estar preso. Y resulta ser, no era que no estaba preso, no era que no le habían dado una sanción disciplinaria, no era que tan siquiera lo habían votado, no, es que le dieron un ascenso y de ganar $700 al mes, pasó a ganar al día siguiente casi $9,000 mensuales. Entonces, uno se empieza a preguntar, durante todos estos años, y eso es una crítica que tengo al gobierno actual, durante todos estos años, esa persona ha cobrado casi $1 millón. Y uno se queda pensando verdaderamente, un cabo que no tiene ninguna educación especial que lo haga ganarse esa cantidad de plata, que ganaba $700, es justo que nosotros como país le hayamos pagado casi $1 millón porque lo usaron como testigo en contra de Ricardo Martinelli. Es justo que en el trámite de extradición
se hayan gastado en abogados de Estados Unidos casi 2 millones de dólares. Es justo que en estos procesos que tomaron 5 meses, en los procesos, salarios de fiscales y todas estas cuestiones, se hayan gastado posiblemente otro millón de dólares. O sea, ¿ustedes creen realmente que Panamá debió gastarse casi 5 millones de dólares tratando de hacer esta payasada de juicio, porque no tiene otro nombre? Entonces, por supuesto que nosotros, por lo menos como defensa, cuando empezaban a salir todas estas informaciones y en qué computadora se había hecho y cómo se marcaba y las supuestas informaciones que tenían los testigos, cuando la propia gente que ellos traían del Consejo Nacional de Seguridad, que lo traían como testigos de ellos, les decían, eso no pasó como usted dice, y a nosotros fulano de tal nos presionó, Gómez nos presionó para que nosotros inculpáramos al presidente y siempre dijimos que no, y tal y cual, y me mandaron, yo que era un funcionario de carrera, que era de licenciado para arriba, me mandaron a cuidar garitas, a mí me encerraron 3 meses en un edificio que no quería. Todas esas cosas salieron en el juicio. Todo lo que pasó con el testigo protegido salió en el juicio, está grabado, yo lo tengo grabado. Y entonces uno llega y de repente dicen 2 magistradas de 3, 2 magistrados, un presidente de tribunal que gracias a Dios salvó ese voto, por lo menos para la historia, para decir yo no estoy de acuerdo con esto, esto es inaudito y yo no lo voy a avalar. El presidente del Tribunal de Apelaciones dijo eso. Entonces, pero estas 2 magistradas no les quedaba de otra de hacer en el tema del peculado, porque esa fue otra. De hecho, les cuento una anécdota. Cuando yo estaba en la audiencia, llegamos, bueno, todo el equipo, ojo, a veces hablo por mí injustamente porque tengo todo un equipo de colegas, todos con muchísimas capacidades, todos con muchos bríos para hacerlo. Yo llego de último, de hecho, a meterme al equipo. Ricardo decide incorporarme como un refuerzo cuando el caso iba para el sistema penal acusatorio, y uno llega simplemente a sumarse a un equipo. Pero cuando a mí Carlos Carrillo me manda la documentación porque me estaba sumando al equipo, yo recuerdo haberle preguntado si en el informe del peritaje forense de Contraloría, cuando se hablaban de un peculado, porque aquí hablaban de un peculado que ya se le fue al piso, pero tuvieron años hablando de peculado y que se robaron una máquina y que hicieron y tal y cual. Cuando yo de verdaderamente leo ese informe, eran, creo que si no me equivoco, 96 páginas, si mi memoria no me es infiel. En el peritaje completo no mencionaba una sola vez, no estoy diciendo que no lo acusaba, que no lo señalaba, estoy diciendo que no lo mencionaba una vez a Ricardo Martinelli. Y yo, que venía entrando, no conocía todo lo que estaban haciendo, y le digo, no, esto es imposible, ¿cómo me vas a venir a hablar con un peculado y me vas a traer 2 peritos de Contraloría que en su informe entero no mencionan a Ricardo Martinelli? O sea, tiene que ser alguien que la cabeza, por favor, no le da para mucho. Y bueno, parece que así fue. Y yo llamo a Carlos y le digo, oye, tú me mandaste un peritaje incompleto, ¿qué? Porque yo estoy revisando, estoy leyendo aquí, pero yo no, eso es lo que es. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre que no puede ser que tenga un informe de 96 páginas y esto es así? Así era. Y cuando llega a la audiencia, por supuesto, el ejercicio de contrainterrogatorio que hicimos fue si habían irregularidades administrativas, lo que fuera con si hablaban de 16 irregularidades administrativas, por supuesto, después de 1000 preguntas adicionales, pero era tan sencillo. Usted encontró una irregularidad administrativa 1. Sí, con esa irregularidad administrativa 1 estaba vinculado el señor Ricardo Martinelli en alguna forma, de algún modo. No. Con la 2, ¿cuál era la irregularidad número 2? Esta. Con esa estaba de alguna manera vinculado Ricardo Martinelli, ¿sí o no? No. 3, 4, 5, 6, 16, no. Cuando acaba eso, yo le pregunto a esas 2 funcionarias de Contraloría, después de mencionarlo, si acusaban a Ricardo Martinelli, si lo encontraban responsable. No. Y al final le hago la pregunta que era para decir, no tengo más preguntas, que era, les pregunto a la perito, si dentro de ese informe de 96 páginas que ustedes hicieron, si tan siquiera en una sola ocasión mencionan ustedes el nombre de Ricardo Martinelli, ¿sí o no? No tengo más preguntas. Entonces, cuando yo acabo la audiencia,
De paso sea, le mando saludos a mis amigos fiscales porque son mi nuevo fan team. Ellos están todos viendo en este momento mi programa y cómo lo gozo porque siempre yo sé que están ampliamente atentos en mi programa. Pero yo le pregunto a los dos fiscales principales del caso y les digo, y de verdad que se lo reitero todavía al día de hoy, les digo, prométeme que algún día antes que yo me muera, ustedes me van a decir, ¿para qué vinieron esa tipa de Contraloría acá? O sea, me tienes que decir como tu estrategia, porque es que en mi cabeza yo decía, si yo soy fiscal y yo sé que no me van a mencionar a Ricardo Martinelli, pues no se me ocurre tan siquiera traerla a juicio. O sea, esa era una cosa como básica. Entonces hoy, que llega el licenciado Moltó, ex director del Consejo Nacional de Seguridad, yo estoy pensando, bueno, vamos a ver qué es lo que trae la fiscalía, porque el señor Moltó no había declarado en el juicio anterior, o sea, era una persona nueva, porque todos los que ya nosotros conocemos, o sea, ya el perito me dijo el no y el sello estaba roto, no, eso no se hizo ninguna inspección, no estaba la defensa, no, jamás se hizo tal cosa, no. Ese perito no puede tener la cara para venir a decirme algo distinto ahora, ni ninguna de las personas que declaró. Así que nosotros sabíamos que ellos van a traer algunos de los nuevos testigos que no usaron y estábamos preparándonos para eso. Y entonces, pues llega el licenciado Moltó, una persona muy seria, a contar. Pero yo decía, ¿por qué lo trae la fiscalía? Y entonces, la teoría de la fiscalía arranca con un tema de que es que ellos encontraron un contrato en sus inspecciones, en sus informaciones, en sus cosas. Ellos encontraron un contrato que el Consejo de Seguridad en el 2012 subió la cantidad de megas de internet que usaba. Y entonces eso para ellos es una prueba, pero requete fuerte, de que ahí se pinchaban. Entonces, claro, ¿cuánto era el internet? 10 megas. Uno no puede creer esas cosas. Mi casa tiene 600 megas y yo no pincho a nadie. Pero ustedes podrán saber cada quien lo que tiene en su casa porque la gente tendrá 10 megas, 20 megas. Bueno, como ellos vieron que era un contrato de 10 megas, ellos dijeron, eso se hizo para la máquina de pinchazo y eso porque es pinchazo porque nosotros estamos seguros y tal y cual. Y traían toda esa tesis. Y entonces hoy empiezan a preguntar. Y cuando empiezan a preguntar, ajá, ¿y usted alguna vez hizo un contrato y mandaron que pusieran una antena acá de esto y ajá, sí. ¿Para qué se hizo eso? Porque necesitábamos internet. Y uno de verdad que se ríe porque uno piensa que la fiscalía de alguna manera habló con sus testigos antes para ver si... ¿Y qué pasaba con el internet? Otro, estaba dañado. O sea, no funcionaba bien. Entonces esa es la razón por la que puse... Sí, ¿y quién lo puso? Pues yo lo mandé a poner porque me dijeron que eso no estaba funcionando bien, así que yo mandé a poner el internet. Y uno se queda viéndoles la cara a los fiscales, porque yo no sé qué estaban esperando que dijeran. Pero por supuesto, detrás de eso se le pregunta al del Consejo Nacional de Seguridad si alguna vez vio a Ricardo Martinelli hacer algo ilegal, si le dieron alguna instrucción ilegal, si lo vio que él le diera instrucciones a otras personas, si Ricardo tan siquiera se vinculaba de alguna manera a la parte operativa del Consejo, ¿sí? Porque en ese y en todos los otros que interrogamos del Consejo Nacional de Seguridad, la constante era Ricardo Martinelli jamás venía acá al Consejo. Muchos no lo conozco, no tengo ni idea, no lo conocí mientras era presidente. Él era presidente allá en la presidencia, nosotros acá en el Consejo. Y es que ellos también tenían una cuestión que hoy le explicaron a la Fiscalía, que es que el Consejo tiene una división que se llama la División de Orden Público. Y si usted va a una marcha, y si va a unas cuestiones, y la marcha tiene informaciones o algo de que se puede salir de contexto, van a haber personal del Consejo de Seguridad que va allá y va a tomar fotos de la marcha. Porque si esa foto se sale de contexto, hay saqueos, hay cuestiones, van a tener las personas que están. Y aquí hay vigilancia que se hace, por ejemplo, del municipio. El municipio tiene cámaras desde que la puso el señor Blandón, cámaras que ven todo lo que pasa aquí en la calle. Y eso es una vigilancia con fines lícitos. El fin del consejo es evitar que se den situaciones que usted tenía que saber, oye, ahí están pagando por unas llantas para que se estén. Así que si yo estoy protestando contra un gobierno, incluyendo el actual o el anterior, y yo estaba frente a la casa de Varela, que protesté varias veces, con toda seguridad tendrán alguna foto mía por ahí por el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque si algo se rompía, algo se hacía, busquen, por ahí estaba Alfredo. Si alguien estaba pagando, financiando llantas para hacer eso, pues eso se hacía. Eso no significa que yo soy un objetivo del Consejo Nacional de Seguridad. Y aquí se ha demonizado
Pero hoy se explicó eso, como se explicó que habían aparatos de escucha en el Consejo Nacional de Seguridad desde muchos gobiernos antes, que los equipos habían llegado desde los gobiernos anteriores, estaban los equipos, que se da un acuerdo con múltiples gobiernos, se explicó la forma en que se hace y en qué excepciones y con autorizaciones judiciales se dan esas situaciones. Entonces, ese que era el testigo como que con el que inicia la fiscalía, yo he gozado hoy ver, cuando yo veo que la fiscalía sale y dice, no, pero bueno, pudimos mejorar el tema, pero bueno, no es que era nuestro testigo clave, esto es una piececita del rompecabezas que íbamos armando, y el otro dice, bueno, lo que pasa es que como aquí el señor lo tuvieron esperando mucho tiempo, quién sabe, se debilitó lo que nosotros íbamos a hacer. Pero lo que estoy gozando, porque lo que no pudieron salir diciendo y lo que no van a oír ustedes en otros medios, es que hoy se arrastró a la fiscalía. Entonces, nosotros sabemos que no podemos tomar esto con ánimo de victoria, porque a mí me enseñaron que las victorias se obtienen pensando que estás perdiendo hasta el último día y hasta que se dé la decisión, y trabaja con toda la fuerza como si te estuvieran matando. Pero sí les puedo decir, tengan la confianza que la defensa de Ricardo Martinelli va a hacer el trabajo que tiene que hacer en juicio oral, y aquí nosotros vamos a sacar la historia que pasó en este país y las cochinadas que se hicieron, y espero que ese testigo protegido pronto quede donde le toca estar. Lo veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.